Es impresionante. Este es el documento y está en nuestros estudios el coronel del Ejército en Retiro, Juan Carlos Liendo, quien también fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con él vamos a analizar y vamos a ver cómo se enmarca esto dentro de la acción de la policía, dentro del reglamento que la policía debe cumplir y dentro de la legalidad que debe regir un estado de emergencia. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila, un gusto estar en tu programa. Y no es que uno se ponga de un lado o del otro y uno intente con esto encubrir cualquier abuso o que no pretenda que se llegue a la verdad con relación a los muertos que finalmente hay en el contexto de lo que vivimos en las últimas semanas. Pero vamos, cada día vamos viendo más imágenes de este tipo. Bueno, sumamente lamentable, ¿no? Sobre todo por la cantidad de personas fallecidas y aún no vemos un horizonte claro de que tengamos una solución ad portas. Lo que hemos visto hoy que ha sucedido en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, es la imagen clara, el reflejo claro, indudable de lo que es la anarquía. Una turba atentando contra la máxima autoridad política regional. Policía sobrepasada, ¿no? Al punto de la humillación. Y es que Puerto Maldonado y todo Madre de Dios se conoce que desde años reina mucho del crimen organizado relacionado con el comercio y la producción de oro ilegal y de narcotráfico, más contrabando en las fronteras que tiene con Bolivia y Brasil. Pero este es el resultado de 22 años de abandono total de los criterios de autoridad del Estado y año y medio de destrucción del principio de autoridad por el presidente Castillo, no solo destrucción del principio de autoridad, sino de el enardecimiento del pueblo en general, generando odio y violencia como propuesta política. Si en el Perú queremos ver cuál es el resultado de toda esta violencia, ¿a dónde nos conduce a ello, a lo que está sucediendo hoy en Puerto Maldonado. Esta policía no portaba uniforme, según entiendo, es decir, no vestía uniforme, pero es parte de la actividad de inteligencia. ¿O no? ¿Cómo opera inteligencia? ¿Cómo entender lo que ha sucedido? En los últimos años también el término inteligencia, aparte de que ha sido satanizado, también ha sido precarizado. Conceptualmente la inteligencia es un tema de seguridad nacional y de defensa de secretos de Estado. La labor policial actúa dentro del marco de la justicia, dentro de una carpeta fiscal. Claro, le digo porque se escucha a la gente que dice, se ha infiltrado en la manifestación. Sí, ¿se ha infiltrado o está haciendo su trabajo? Él está haciendo su trabajo de investigación. Él es un detective o un investigador policial. Para eso usan sus procedimientos y sus protocolos. Entonces, lo que sucede es que esta imagen de infiltración, de servicio de inteligencia por todos lados, asusa a la población. Porque da a suponer de que está espiando, de que está oculto, de que está haciendo algo indebido. Cuando un detective es un detective, saca su identificación y es un policía. Y no nos olvidemos que hablamos, además, en un momento en el que no se conoce la cara, por lo menos ni la identidad, de quienes están dirigiendo. ¿Quiénes son? Entonces, evidentemente, pues hay que recurrir a la inteligencia operativa para determinar quiénes son los personajes que encabezan estas movilizaciones, sobre todo las más violentas. Eso sí es inteligencia, como tú dices, ¿no? Y sobre todo las más violentas. Y hay toda una dirección y hay un sistema que también ha sido precarizado en el gobierno y se ha ido desmontando a través de todos los años. Aún no se recuperan capacidades que debe tener todo Estado moderno para enfrentar este tipo de amenazas nuevas. O sea, lo que estamos enfrentando... Claro, lo ideal es que jamás lo hubiesen descubierto. Porque obviamente. Él iba encubierto, la idea era que su identidad no se conociera. Para desgracia del oficial, digo, porque su vida ha corrido peligro, lo descubren. Y si de eso se trata, y se han descubierto, hay toda una cadena de responsabilidades dentro de la organización que deben ser subsanadas de inmediato, corregidas para que no vuelva a suceder, porque esto puede tener un efecto dominó. Pero en fin, en Mávila, estamos viviendo un nuevo tipo de violencia, un nuevo tipo de enfrentamiento contra el orden constitucional, contra la existencia misma de la República. Y todos los mecanismos del Estado están siendo sobrepasados. Eso lo vemos día a día. Y eso guarda directa relación con lo que aquí criticábamos ya, que ocurría, lo poco que se podía ver en ese momento, de la destrucción de las instituciones por parte del gobierno de Pedro Castillo. Hubo una destrucción. Las instituciones pueden ser imperfectas. La democracia, creo, que puede ser imperfecta. Es frágil, es joven en el Perú.
Pero sin duda, la alternativa a la democracia, ¿cuál es? Que sepamos, es la dictadura. Y en este caso pareciera que lo que se quiere imponer es la dictadura del caos, de la anarquía. Y yo quisiera preguntarle, porque mucha gente dice, claro, pero acá hay una protesta justa, el pueblo, hay un tema cultural. Todo eso se entiende, todo eso, que el Estado ha estado lejos de estas poblaciones, se entiende. Lo que uno no termina de entender es por qué asfixiar a tu propio hermano, que también es parte de ese pueblo que dices defender. Porque corresponde a toda una teoría, a una doctrina, entre comillas, revolucionaria, que justifica, promueve, incentiva el odio, el resentimiento y la violencia como el único camino para encontrar soluciones. Hasta congresistas también ya están manifestando eso en público, aunque después se traten de retractar. No, pero es el ejercicio de toda una doctrina que tiene más de 100 años y que ha fracasado. Porque, Mávila, en ningún caso el odio, el resentimiento, la violencia es camino hacia la justicia. En ninguno. Pero esta es la única alternativa que ofrecen los partidos de izquierda radical revolucionaria. No saben otra cosa que fomentar odio, violencia y resentimiento. Y esos son los resultados, la anarquía y el caos. Aquí siempre hemos dicho que Pedro Castillo, el tiempo que duró en el gobierno, no hizo nada. Tuvo la oportunidad de elegir un buen gabinete, tuvo la oportunidad de atender estas necesidades, ¿no? Y de empezar a cerrar esas brechas. Llegó al poder. Sin embargo, en el tiempo que él estuvo, hizo todo lo contrario. Pero quería yo compartir con usted no solamente las imágenes que veíamos del gobernador, que ya de verdad a uno se le escarapela, ¿no?, la piel cuando uno ve a un gobernador. No, no conocemos al señor, pero el solo hecho de ver a esta autoridad electa, ahí lo ve usted en la ventana de su casa, ¿no?, con un rifle, una escopeta o lo que fuera, defendiéndose de quienes están atentando contra su propiedad. Yo no sé si esto se enmarca en el derecho a la defensa propia, por ejemplo, si está actuando en defensa propia, pero tenemos algo más el día de hoy, esta noche. Queremos que ustedes, y que usted, general Yendo, nuestro invitado, escuche un audio al que hemos tenido acceso de cómo se está atemorizando a la población, atemorizando directamente a quien no se pliega al paro. Vamos con ese audio y lo analizamos aquí con el general Yendo. Se acordó de vecinos en el Arco que no hay tregua, así comerciantes cierren sus comerciantes mañana, porque si no todos van a ser saqueados en La Joya. Pongamos este audio en contexto. Sucede que se había llegado a una tregua precisamente para permitir que lleguen medicamentos y quizá los alimentos que más están escaseando en la región. Pero de pronto hay una reunión entre el gobernador, una conversación con el señor Otárola, que es mal vista por quienes están protestando. Entonces la respuesta, porque está prohibido el gobernador de hablar con el señor que preside el gabinete, está prohibido, no hay posibilidad de dialogar. Si dialogas eres traidor y por lo tanto como dialogaste y eres traidor, entonces voy y te reviento la casa. Así funciona esa lógica. Vamos ahora a comunicarnos con el señor Luis Otsuka Salazar, precisamente anunciado aquí. Se encuentran dos personas con las que vamos a conversar respecto a lo que ha ocurrido hoy, a las imágenes que estamos viendo, a la manera en que se desarrolla todo esto que algunos continúan insistiendo en llamar una manifestación popular. Está con nosotros Marcos Ibaceta, ex juez antiterrorista, pero también continúa con nosotros el coronel Yendo, jefe de la DINI. Empiezo por Marcos Ibaceta. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo analiza usted lo que viene ocurriendo? Hemos llegado ya a un punto en el que, a ver, se dice que no al terruqueo, pero cuando uno mira estas imágenes y cuando tiene a una población asustada que actúa por temor, ¿qué otra palabra podemos utilizar para no herir susceptibilidades? Ninguna, o sea, no se hieren susceptibilizando, haciendo un análisis correcto, histórico. Desde el año 2000 yo venía diciendo lo que pensaba esta gente y en qué iba a terminar. Y sus estrategias se han venido cumpliendo. Yo lo he repetido durante 20 años. Y no me extraña porque en el 2010 me dijeron, ¿llegará mi mamá al poder? Le dije, sí. ¿Qué plazo? 10 años, así como estamos. Y
leyendo el plan de Perú Libre, no era Castillo quien gobernaba el Partido Marxista Comunista del Perú, marxista-leninista, mariateguista. Y Castillo se ponía como un soldado para llevar adelante la gran revolución. Y en política internacional se adhería al narcochavismo. Por lo tanto, ya sabíamos que el narcochavismo nos iba a presionar desde fuera y nos iba a desestabilizar desde adentro. Y nosotros tontamente, acá discutiendo el derecho a la protesta, hasta dónde se limite la protesta, la proporcionalidad en el uso de las armas, en la defensa del orden público, y no se daban cuenta hasta que Castillo, para dejar de ser ladrón y convertirse en mártir, provoca un golpe de Estado frustrado. Pero simplemente eso era un gatillazo para la violencia. Yo recuerdo mucho, y aquí se critica a quienes tratamos de hacer un ejercicio de memoria. Se critica porque se dice, están terruqueando. Pero la historia nos enseña. La historia hay que revisarla, no hay que tener el temor de volverla a ver y recordar lo que ocurrió. Yo recuerdo esa imagen, usted también verá, cuando capturan a Abimael Guzmán, ese mismo día, Abimael Guzmán claramente le dijo a Quetín Vidal que la revolución estaba aquí. Sí, y continúa una guerra política, y llego a lo que ocurrió en Madre de Dios. Cuando se gatilla la violencia, ¿qué ocurre? Que antes Sendero Luminoso liberaba territorios, iba a su paro armado y tenía el control de la población expulsando a las autoridades del Estado. Con la toma de carreteras, ataque a aeropuertos, paro armado. Con el paro armado ya no empezaron a tener territorios liberados en los distritos, en los caseríos, sino en ciudades. Uno, empezaron a quemar comisarías. En Madre de Dios no hay policías. En Cusco comienzan a atacar en Andahuaylas al que es opositor, le incendian su casa. Sí. A los que representan al Estado le reprimen. Ya no gobierna el Estado, ya no tenemos Estado en esas ciudades. No son los miles que marcharon, por ejemplo, cuando Merino asumió la presidencia. Esa era una marcha que en medio de todo era una marcha que tenía una idea, un mensaje claro, pero que yo recuerde, no hubo bloqueo de vías, impedimento que circulen las ambulancias, no hubo atentados. Ojo, acá tenemos el recuento. 9 de enero atentaron contra la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, esto en Puno. El 12 de enero, Puerto Maldonado, el congresista Eduardo Salguana. Nuevamente en Puerto Maldonado, al gobernador de Madre de Dios, lo que hemos visto el día de hoy, y al gobernador con el rifle por la ventana. Es decir, incendian las sedes del Poder Judicial, con todos los expedientes que están y toda la documentación que hay adentro. Los objetivos, diría usted, están claros. Están claros, esto es subversión pura y es senderismo reciclado, pero ya a nivel macro. El norte está quieto, pero el sur no. Por lo tanto, a Madre de Dios le están asfixiando porque la tesis de Sendero en un territorio liberado, con su paro armado, era economía de supervivencia y los están empobreciendo. Para llevarlos a la mayor desesperación y al sometimiento absoluto. Sí, quería pimponear, está súper interesante, quería su opinión también. Bueno, definitivamente, concuerdo totalmente con lo que manifiesta el doctor Ibaceta, con Hay amplia un experiencia en el reciclaje tema. de lo que vivimos en Hay un neosenderismo adecuado al siglo XXI, sumamente peligroso porque ha logrado establecer alianzas internacionales, o sea, con gobiernos que ya desconocen al Estado peruano, alianzas con fuerzas económicas poderosas como son la minería ilegal y el narcotráfico. Todo eso, que es una expresión económica, sociológica, la ha llevado al nivel de la política en su doctrina de marxismo revolucionario. Y de hecho está jalonada por una serie de actos que causan terror. Desde el vacío de poder, el audio que mostraste sobre el gobernador de La Joya, igual, ¿qué cosa genera ello? Vacío de poder. Lo que ha pasado hoy
en Puerto Maldonado se expande como amenaza en todas las autoridades, no solo sobre el presidente del gobierno regional, sino sobre municipalidades, provinciales, distritales, jueces, fiscales, todos son sujetos de la misma amenaza. Presidentes de asociaciones de mercados, transportistas, todos con la misma modalidad. Si el gobierno sigue mirando esto como una protesta social o como vándalos, la recuperación del país que se va a dar va a ser más cruenta cada vez. Este es un análisis que requiere mucha profundidad porque aquí han contribuido, sin duda, los gobiernos que han precedido al de Castillo. Totalmente. También, ¿no? Porque no le han prestado atención, han visto que la economía crecía y que se podía no gobernar, ir en piloto automático, no se subsanó el tema de las brechas, el Estado no llegó ahí donde podía existir la posibilidad de reagrupamiento, la corrupción caló mucho también en el Estado, sin duda. ¿Ustedes estarían a favor, yo no sé, nos explicará mejor el doctor Ibaceta, el tema de la legislación antiterrorista en el Perú? Hoy, ¿es una legislación que esté adecuada, que pueda a través de ella misma sancionar esto que viene ocurriendo, estos actos? O, como dicen algunos, está demasiado amarrada con la pertenencia a una organización, es decir, mientras no seas de Sendero o MRTA no eres considerado terrorista. Y por lo tanto, al no existir Sendero como tal y el MRTA como tales, entonces no hay organizaciones terroristas, en teoría. En teoría, pero no tanto así, sino que ha quedado imprecisa la tipificación. Ajá. La imprecisión. ¿Por qué? Porque cuando Abimael, recordando la detención, él firma un acuerdo de paz y dice ceso la lucha armada. Al cesar la lucha armada, ya no se producía la figura del terrorismo, porque el terrorismo es la comisión de una serie de delitos medios para crear alarma, terror, zozobra en la población. ¿Qué está ocurriendo? Pero a ver, si uno compara poner dinamita en una torre de alta tensión para dejar a las ciudades a oscuras y compara eso con cortar el oleoducto, por ejemplo, o tratar de impedir el funcionamiento de Camisea, incendiar empresas en Ica. Bloquear carreteras. No, claro, bloquear carreteras, pero ingresar a un aeropuerto. A las empresas, ingresar a los aeropuertos y además decirle, el que trabaja, ojo, será considerado traidor, ¿no? Váyanse a su casa. Yo creo que hay una equivalencia. Y de verdad, no es que aquí uno quiera terruquear, uno no quiere caer en eso, pero a veces provoca, y no deberíamos tener los peruanos el temor de decir las cosas como son y revisar la historia. Aquí viene el otro tema, pues. Sendero, Abimael, primero deja la lucha armada y luego empieza a organizar instituciones de fachada. Porque decían, terrorismo se identifica con Sendero, terrorismo con el MRTA. El MRTA ya no existe, pero Sendero no puede seguir llamándose Sendero. Cambia Movadef. Movadef cambia Conare. De Conare nace Castillo. Entonces el FENATEP nace de Castillo. Con Castillo. Entonces tenemos la línea senderista, pero las normas antiterroristas se quedaron quietas en el tiempo. No han ido adecuándose y no obstante lo que se veía venir, por eso lo que están discutiendo en el Congreso es una ridiculez. Le voy a decir por qué. Porque no se dan cuenta que no es un tema de adelanto, no de elecciones. Si nosotros adelantamos elecciones, ellos no quieren adelanto de elecciones, quieren asamblea constituyente y la renuncia de Dina Boluarte. Si reciben uno, van a pedir dos. Y si le dan dos, va a pedir tres. Pero con territorios y ciudades liberadas... Imposible, ¿no? ¿Cómo va a llevar usted adelante elecciones tan pronto? Primero restablezcan el orden, Dios santo, ¿qué hacen estos congresistas? Claro, uno imagina cómo va a ser la población para tener la libertad y la seguridad de ir a votar en una situación como esta. Así como se amenaza a comerciantes, también se amenazará, suponemos, ¿no? Sería absurdo que después de amenazar y lograr, además, que la amenaza se cumpla con los comerciantes o con los trabajadores, camioneros, cualquiera, que no se cumpla con un simple elector que quiere ir a depositar su voto. Ahora,
Se ha dictado dos condenas interesantes. La Corte Superior Nacional ha dictado condenas efectivas por apología al terrorismo contra ciudadanos que usaron perfiles de Facebook para enaltecer y justificar las acciones terroristas del cabecilla de Sendero Luminoso. El precedente es importante. ¿A qué reflexión nos lleva? Importantísimo, a que se está dando un primer paso, por lo menos. Una de las legislaciones más avanzadas al respecto es la española, con respecto al terrorismo. Pero aquí hay un aspecto importante, que es la dimensión política. Cuando se habla de delito, aquí me corrige, me ilustra que el doctor Ibaceta, siempre se habla de delito consumado, ¿no? Del hecho ya con pruebas que verifica el acto de terror, pero la dimensión de la lucha contra el terrorismo tiene un componente importantísimo en la prevención, en las pertenencias a organizaciones conspirativas, ¿no? En conspirar contra el Estado de Derecho, contra el Estado constitucional, asociado con organizaciones terroristas. O sea, esa dimensión es necesaria que se aborde desde la decisión política, porque si se va a esperar a que se cometa el acto, entonces estamos actuando en el nivel de bombero. Cuando el terrorismo, en la evolución de lo que vemos en Europa, en países desarrollados, se maneja desde la prevención. El delito ya está configurado antes de que suceda el acto. Eso es fundamental en cualquier aproximación de reforma a la ley sobre el terrorismo. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno frente al dilema que enfrenta hoy? ¿No? A ver, hay que combatir a estos violentistas, a esta nueva versión de Sendero Luminoso, de acuerdo a lo que usted ha escrito, a esta línea, ¿no?, que ha hecho, cronológica y de etapas por las que ha pasado, el reciclaje que ha tenido, y al mismo tiempo evitar incurrir en afectación de los derechos humanos, que es lo que se le enrostró en su momento al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cómo actuar o cómo lidiar con esa línea y hacerlo de la mejor manera para evitar que tengamos la resaca que nos dejó también aquel terrorismo de los años 80, 90 y de finalmente la intervención de las Fuerzas Armadas? A ver, comparemos. Sendero Luminoso nunca tuvo una turba. Eran columnas que salían de las universidades de la ciudad, de los centros de estudios, y controlaban territorios y sometían a la población y reclutaban a los jóvenes y a los hombres bajo amenaza de muerte de su familia. Eso que estamos viendo ahora en las ciudades es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros decíamos, y ya en el juzgamiento que nos tocaba, bueno, los campesinos hasta qué punto eran terroristas, y sin embargo por cientos iban en la columna de esta gente. Tuvimos que ir a juzgar en las comunidades, cerca a las comunidades, para entender, y realmente ahí descubrimos que obedecían porque no tenían Estado, tenían que someterse, porque si no lo mataban a ellos o mataban a su familia, por miedo. Y porque no tenían Estado. Usted ha dicho bien, no tenían Estado. Así es. Entonces, en este momento ocurre igual. De la turba, ¿cómo separamos? ¿Por qué? Porque Castillo destruyó el sistema de inteligencia, destruyó el Ministerio de Interior, destruyó todo. Entonces, y no se investigó por estar en las tonterías de discusiones tan torpes en política en nuestro país, qué estaba ocurriendo y quiénes eran los cabecillas. Aquí, la primera recomendación es que a todos los países narcochavistas que se han pronunciado en contra del Perú, habría que expulsar a toditita las delegaciones, especialmente la cubana, la venezolana, ¿no? Y la boliviana también. Los chilenos ya quieren meterse, pero estamos rodeados, primero ellos. En segundo lugar, identificar a los cabecillas. En tercer lugar, o en paralelo, el Congreso debería estar generando el marco normativo. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en este momento? La izquierda, porque no es que uno esté a priori en contra de que exista una izquierda. Puede existir una izquierda, pero es esta la izquierda que debe existir. ¿Cómo encara qué recomendación haría usted a estos grupos que pretenden una izquierda, dicen, más moderna, más progresista, pero que no es la que tenemos lamentablemente? Es que, y que no se para a marcar la diferencia ni a condenar, que por el contrario tiene miedo de condenar,
¿no?, a los violentistas. No, definitivamente, ¿no? En la izquierda, por favor, doctor. Yo quiero recordar el ridículo que hizo la izquierda del Perú con Castillo. Porque cuando asume Castillo, la izquierda, la que conocemos como caviar, se aupó. Claro. Se aupó. Una primera ministra antiminera y qué sé yo, 2, 3 ministerios. Después ya no eran tantos. Y después quedó 1 o 2. Avelino Guillén se prestó a nombrar prefectos, subprefectos del Movadef. ¿Eso para qué era? Con los consejos de ministros itinerantes. Pero después no había un solo caviar, uno solo de izquierda de los que conocemos. Los echaron y los empezaron a sacar del Estado, de la burocracia del Estado. Ahora que cae Castillo, están queriendo retornar y son más revolucionarios que los revoltosos. Entonces lo que yo les pido es que por favor tengan una idea de lo que es Estado y su ideología aplíquenlo en la construcción de Estado. O elegimos el sistema democrático con una tendencia de izquierda, pero dentro de la honradez, respetando el equilibrio de poderes y que haya paz social, pero que no nos vengan con esas revoluciones que donde se han aplicado han colapsado. El muro de Berlín ya cayó hace tiempo y todo el mundo se ha venido al oeste. Claro, y revoluciones sobre todo sin propuesta, porque cuando uno pregunta, ¿y después de la revolución qué? El silencio. Último comentario, por favor. Aspectos concretos, Sí. Mávila. Nos gana el Insisto, no es un tema de violencia social o de protesta, es un tema de seguridad nacional. Y debe reunirse de urgencia el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y tomar acciones pertinentes para defensa del Estado. Si se conoce que la minería ilegal y el narcotráfico están involucrados, ¿qué pasa? ¿Aún siguen continuando las dragas informales en la costa y en la selva? Los campos, los cultivos ilícitos del narcotráfico, la cadena sigue funcionando y nadie las toca. ¿Se quiere enfrentar esto sin afectar el narcotráfico y la minería ilegal? ¿Se quiere enfrentar esto sin cerrar la frontera y continuar con la infiltración de operadores políticos bolivianos? Entonces, si no se toma esto en serio en la dimensión de la defensa y de seguridad del Estado, cada día que suceda, la recuperación va a ser más cruenta. Muy bien, yo les agradezco el tiempo, nos ha ganado, ha sido sumamente interesante y desde ya los comprometo para volverlos a invitar. Espero contar con su presencia para seguir profundizando en este tema, porque como decía, la historia hay que revisarla sin miedo, abrir el libro, ver lo que pasó antes para no repetir los errores que cometimos como país. Gracias a ambos. Gracias. Gracias.